Yo le digo porque con agua En TVCOP Noticias nos ven así. Un saludo a los amigos de TVCOP de Noticias. Bueno, saludamos a TVCOP Noticias. Felicitaciones a TVCOP Noticias. Un saludo por supuesto a todos los odontólogos y todos los técnicos y todo lo que incluya el Colegio Odontológico. Saludos a todos los amigos odontólogos, un abrazo para todos y los felicito por la forma como están trabajando. Un saludo a TVCOP Noticias y a través de ella a todos los odontólogos del Perú. En Latinoamérica también. El canal que ustedes tienen, que me parece formidable, que no hay en Venezuela que tenga recursos, porque es un vehículo de difusión permanente de información. Un saludo a TVCOP Noticias desde la Red Odontológica Comunitaria Argentina para todos los amigos y colegas peruanos. Y en los eventos importantes estamos presentes. En TVCOP Noticias las entrevistas importantes marcan la pauta del día. bienvenidos a TVCOP Noticias, el canal de todos los odontólogos del Perú. Y felicitaciones por la inauguración de este nuevo espacio que va a abrir justamente un nuevo escenario, nuevas puertas a difusión de temas de la profesión, que es lo que necesitamos muchas veces más allá, además de conversar sobre los temas odontológicos que tan importantes son. TVCOP Noticias, un canal de todos los odontólogos. Finalmente quiero agradecer a todos ustedes por habernos permitido ingresar a sus casas, a sus hogares. Bien, buenas noches. Empezamos una nueva conferencia. Esta es la segunda conferencia de todos los jueves, ¿no? En vivo y en directo. Aquellos que no nos ven en este momento y que nos van a ver posteriormente, estamos con el doctor, el día 7 de febrero, estamos con el doctor Juvenal González León de Peralta. El manejo de los procesos de infecciones con la terapia endodóntica. Bien, ¿quiénes no conocen al doctor Juvenal González León de Peralta? Es hablar con la historia de la odontología. Para eso nos hemos comprometido con el doctor mismo para mañana en TVCOP, en el noticiero, porque sé que va a quedar muy poco tiempo para hablar sobre la historia de la odontología. Y les invitaría a mis amigos odontólogos que nos ven a través de este medio de TVCOP Noticias a que mañana también nos continúe viendo al mediodía, porque vamos a hablar con el maestro de la odontología, el doctor Juvenal González León de Peralta. Hay que hablar sobre la historia de la odontología. Hay muchos que no conocemos realmente, ni yo conozco cómo se inició la odontología, cómo se hace un colegio profesional y qué altura está. Hablar de Juvenal González es hablar de un doctor en odontología, especialista en endodoncia, miembro honorario y paz presidente de la Sociedad Peruana de Endodoncia, fundador y director y segunda especialidad en endodoncia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Científica del Sur y la Universidad San Juan Bautista, y actual coordinador y fundador de la segunda especialidad en endodoncia en la Universidad San Martín de Porres. Bien, no hay que hacer muchos preámbulos, porque ya está con nosotros acá el doctor Juvenal González León de Peralta. Doctor, muy buenas noches a TVCOP Noticias, el canal de los odontólogos. Y hoy día vamos a iniciar este tema. Y sin antes
entrar antes de usted, queremos mencionarle que el 21 de febrero de este año, o sea, de aquí al 21, tenemos al doctor Samuel Allí, términos excelencia de terceros molares incluidos. Bien, doctor, buenas noches a TV con Noticias del canal de los odontólogos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Queridos colegas, me siento muy honrado, para mí es un placer y un honor estar con ustedes y poder conversar ahora algo sobre la especialidad nuestra. Ahí en el cuadrito que ponemos estamos recordando que la endodoncia fue reconocida como especialidad exactamente hace 50 años, en 1962, en un meeting de la de la Asociación Dental Americana, de la American Dental Association. En 1962, en la Florida, recién se conoció como especialidad, de lo que podemos decir que son 50 años, pero adelante ya se hacía una endodoncia, digamos, más simple, menos científica, que fue muy modernizada por el doctor Luis Grossman. Y antes de comenzar, ¿quiere participar? Doctor, yo quisiera pedirle un favor, disculpe ustedes, todavía no llegamos a la hora puntual, porque hay muchos ya que se están conectando. Previamente a esta entrevista quisiera preguntarle una cosa. Cuando iniciamos este tema, yo soy periodista, no soy odontólogo, soy periodista, y manejo la parte de todo lo que es prensa y la presentación de informes. ¿Cómo se inicia la odontología en el Perú? Porque muchos, quiero darle un adelanto para mañana y quedarnos, como dicen en el argot periodístico, quedarnos con el dulce en la punta de la lengua y seguir mañana con usted, porque quiero que primero me diga cómo se inicia la historia de la odontología en el Perú y de dónde nacen las especialidades posteriormente. Bueno, vamos a resumir algo. Comenzó como escuela dental dependiente de la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en que su primer director fue el hijo de Ricardo Palma. Posterior a esto, se hizo un trabajo muy fuerte, como siempre, y en 1943 se fundó la primera Facultad de Odontología en la historia del Perú. Hay cosas pues muy significativas, por ejemplo, la Academia de Estomatología del Perú fue fundada en 1929 y propició la formación de la Facultad de Odontología. El presidente de la Academia, el doctor José María Bedoya, fue el primer decano de la Facultad de Odontología. La Academia de Estomatología dio origen al Colegio Odontológico del Perú, que el Colegio Odontológico Perú aparece por los 64, 65, entonces es largo de comentar esto, ¿no? Yo le pregunto una cosa, porque nos dicen a nosotros de que hay 2 años diferentes, el próximo año se cumplen 50 años, pero hay otros que dicen que todavía no, porque falta un año más. ¿En qué se queda para usted? ¿Ya cumplen los 50 años o todavía le falta un añito más? Habría que retroceder del 2014 para adelante, porque el colegio se ha fundado exactamente, no diría la fecha, pero es a partir del 64, 65, no sé qué, ahí tiene que estar en los anales la fecha exacta. El Colegio Odontológico del Perú, antes del Colegio Odontológico del Perú, la Asociación Odontológica. Y eso propició más adelante con la ley, ¿no? La formación del Colegio Odontológico del Perú. Esto ha sido en el gobierno de, probablemente, a lo mejor Belaúnde, ¿no? El primer decano fue el doctor Óscar Valdés de Peralta, Óscar Cerrudo Valdés de Peralta fue el primer decano. Probablemente en la época de Belaúnde, ¿eh? 60 años, 65, 64. Primer gobierno de Belaúnde, sí. No lo tengo muy claro, fíjese, se me va a pasar. La Asociación Odontológica era lo primero que había. Y después... ¿Quién fue el primer directivo? Eso no lo tengo muy claro. El decano sí. Y lo que dio origen al colegio o a la asociación fue, en forma definitiva, la Academia de Estomatología, por la institución científica más antigua del país y más seria, ¿no? 1929. Tiene como 75 años de fundada. Esa dio origen
a la Facultad de Odontología en 1943, la de San Marcos. Y el colegio viene, pues, el año 64, 65, ¿no? Es más o menos una... ¿Y se recuerda usted dónde funcionó el primer local de la academia? El de la academia funcionaba, me parece, en el centro de Lima. Nosotros teníamos, lo primero era un local, digamos, alquilado, pero posteriormente era tal el impulso de los académicos, y yo, por supuesto, en esa época ni pensaba estar en la academia. Compramos con rifas, con actividades diferentes. Hicimos en el local la Casa del Odontólogo en Chota, 760. Fue el primer local de la Academia de Estomatología del Perú. Y precisamente como no había colegio, no se le puso local de academia, sino Casa del Odontólogo Peruano. El colegio odontológico tuvo como primera sede en Mariano Carranza. Y uno de los gestores del cambio a este local fue el doctor Montes de Oca, que tenía alguna relación política en aquella época, y se consiguió concesión de uso, pero quien participó directamente y fue fundador del colegio, no del colegio, sino del local el autor del don Guillermo Ros Campos, decano 2 veces del Colegio Odontológico del Perú, fue el propiciador de este local. Son cosas históricas, pues, ¿no? Es una persona muy dedicada y por casualidad fue endodoncista, haciendo endodoncia dentro de su práctica general. Las especialidades vienen mucho después ya, ¿no? Primero la odontología general. Porque cuando usted me habla sobre este tema, doctor, me habla de que antiguamente le llamaban solamente los sacamuelas. ¿Recuerda? Era famosa esa frase, los sacamuelas. Y muchas veces Laura Bozo nos hace recordar, ¿no?, hipotéticamente con risa, que éramos un país de desdentados. Es verdad, uno decía que iba a estudiar odontología y automáticamente le decían, vas a ser sacamuelas, o sea que era una cosa normal, ¿no? Teníamos un nivel muy pobre, digamos así, ¿no? Pero hemos ido progresando, como usted dice ahora perfectamente. Tenemos una situación igual que cualquier profesional de la salud, ¿no? Y esto desde hace mucho tiempo atrás. Ahí estaban mencionando que la endodoncia, por ejemplo, ya tiene 50 años. Es una de las especialidades de las tantas que hay. La cirugía, ahora la implantología, ¿no? ¿Cuál es la primera especialidad que nació? Realmente han salido casi todas juntas, ¿no? Odontopediatría, periodoncia, endodoncia, estamos hablando de Perú, ¿no? Una de las más antiguas es la endodoncia, también fundada por don Guillermo Ros Campos, don Ángelo Campo, acá en Perú, el doctor Col Cárdenas, que todavía está vivo, y el doctor Ros también. Y bueno, y hay otra, yo estoy más al tanto de la especialidad de endodoncia, que es la especialidad mía, ¿no? Que la practiqué desde que salí de la universidad, el año 62, no decía otra cosa. Pero antes ya se hacía, por supuesto, ya se trabajaba. La sociedad de prótesis es otra de las sociedades de las más antiguas también. La sociedad de prótesis, lo que es ahora rehabilitación oral. Entonces es bastante, como diríamos, complicado recordar todo, ¿no? Habría que rememorar, está hablando un poco de memoria. ¿Y el primer decano del Colegio Odontológico? El doctor Óscar Cerrudo Valdés de Peralta. Fue el primer decano del Colegio Odontológico del Perú. ¿Y en dónde funcionó el primer local? En Mariano Carranza. Era el primer sitio donde funcionó en Mariano Carranza. ¿Y en esa época no había una cierta discrepancia entre la academia y el colegio porque le quitaba cierto prestigio? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, la verdad que siempre en estas instituciones científicas a veces cuando sale algo nuevo, pero la academia propició al colegio, apoyó al colegio, prácticamente todos los académicos, tanto es así que yo tengo mi carnet de colegiado, el 0332, o sea, el 332, y ahora somos 30.000. Claro que está muy jovencito, ¿no? Entonces, casi todos los académicos nos habíamos asociado al colegio, ¿no? Siempre tal vez había un poco de... ¿Cuántas facultades existían en ese entonces? Una sola, la de San Marcos. Una sola facultad de odontología. Ahora hay de entre 17 a 20 facultades en Lima. Ahí teníamos una sola facultad de odontología.
Es pues simpático recordar, como decía la otra, que sí, es vivir, sí. Yo lo miro con mucha atento a usted porque hablar con usted es como quien habla con la historia. Muchas gracias. Mire, pues, cómo pasa el tiempo. Bueno, he tenido la oportunidad, sobre todo en el área de la especialidad mía, he visto los diferentes cambios, ¿no? Lo que se decía unos años atrás, después cambió, después regresó, y ahora en el 2012 estamos repitiendo lo que se hacía el año 1965. Acá precisamente hay una pregunta de un colega que dice: ¿qué diferencia hay en el tratamiento endodóntico con microscopio y el convencional? Bueno, es una gran diferencia, pues, porque el microscopio nos hace ver cosas que no se ven normalmente. En cambio, el tratamiento convencional es más supeditado al tacto, lo que hemos trabajado toda la vida, ¿no? Es un manejo manual. El microscopio se trabaja más mirando, pero para que no se vayan a, digamos, desanimar o preocupar los que no tienen microscopio, no es determinante. Es como andar pues en un Volkswagen y andar en un Mercedes, ¿no? Finalmente se camina igual, ¿no? Pero claro, en un Mercedes uno se siente un poco mejor que en un Volkswagen, siendo los dos buenos autos, ¿no? Pero Volkswagen no tiene nada que merecerlo, porque Volkswagen es un Volkswagen. Es un Volkswagen, exactamente. Es como lo que dicen, ¿no? La ropa fina se hace a mano y es muy costosa, y la ropa de fábrica viene pues, digamos, de fábrica hecha sin medida, no solamente con tallas. Eso la tecnología ha facilitado muchísimo, ¿no? El pasar de los tiempos, la medicación, los antibióticos, la técnica de trabajo. Y es lo que vamos a hablar un poco ahora sobre la infección en endodoncia. Permítame, doctor, con todo respeto, para terminar, porque mañana vamos a continuar al mediodía, porque ya viene ya la conferencia, solamente dos preguntas. Yo recuerdo en el año 69, 70, yo era muy chico, yo nací en el 65, ya estoy muy viejo, ¿no? Pero todavía recuerdo cuando mi madre me llevaba al odontólogo, pues no existía placa, no existía nada, era solamente un consultorio, y recuerdo las sillas antiguas de orejitas, porque eran dos orejitas que me sentaban, y como yo tenía las muelas picadas, algunas veces me decían: ¿por qué comiste tanto dulce? Me sacaban la muela justamente con anestesia, porque no había endodoncia, no había cura, solamente te ponían cera de pino, me recuerdo, me ponían cera de pino y te decían: ya quédate ahí, y te ponían, me acuerdo, como una pastelina blanca, y con eso quedábamos. ¿Se acuerda, doctor? Pero por supuesto que sí. Por ejemplo, la cera del pino es creosota de La Haya, que es para el dolor de muelas excelente. El yeso blanco que dices es el eugenato de zinc, que se sigue utilizando, son los productos mejores. Ya no se usa tanto por el uso de las resinas, que hay, digamos, producen reacciones inmaloras las resinas, pero es un producto que ha servido muchísimo tiempo. Inclusive en la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizaba el eugenato de zinc como obturación definitiva por la dificultad de materiales en esa época, ¿no? Bueno, claro, ahora, en este momento la odontología ha progresado muchísimo, sobre todo en materiales, ¿no? Hay materiales espectaculares, pues, así como habla el doctor del microscopio, es algo con lo que uno ve el conducto, pero lo ve anchísimo, ¿no? Se ven las virutas de dentina como piedras, se ven cosas que uno quisiera poderlas trabajar, pero ya no entra, porque es tan difícil y tan complicado el conducto que no se llega, se ven cosas que no se veían pues antes, ¿no? Era heroico el trabajo del dentista antes realmente. Yo me acuerdo cuando me sacaban la muela, me sacaban un alicate, porque me ponían así como un alicate, no era un alicate lo que pasa, pero era como un alicate, que te lo tenía que mover, te tenía que poner como una cosa de fierro para que punce el diente y lo saque, porque era así como un espera otro ratito, ¡tum! Y si yo no tenía anestesia me dolía. Y como yo no había anestesia, simplemente me lo sacaban así. Por lo que no yo que no me acuerdo. Ahora ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno, seguramente los esfuerzos ahora son mucho más sofisticados, ¿no? Son diferentes. La anestesia es muy buena y se ha progresado mucho. Es otra etapa. Los dientes los reconstruyen como si no hubiera pasado nada, ¿no? Estamos en la era de los
implantes, incluso se habla mucho sobre la siembra de células madres en las encías para volver a hacer crecer los dientes, que se está haciendo investigaciones muy serias en Inglaterra. Tenemos el rayo láser, que no se usa mucho, pero tiene sus funciones, se progresa muchísimo, en materiales sobre todo, materiales para la prótesis, para la rehabilitación oral se progresa mucho. Bien, doctor, este preámbulo antes del inicio ya de su curso, vamos a ir viéndolo, pero me digo que es interesante. Yo cuando hablo de historia de la ontología, para mí me nutre más en lo que uno ha aprendido, porque nunca hay que decirle a la gente, ya aprendí y ya sé todo. Todos los días aprende algo nuevo, tanto el joven como el viejo aprende algo nuevo. Y aquel que diga ya aprendí es mentiroso. Hay que aprender. Y usted hoy día me ha enseñado la historia de la ontología y me ha abierto un poquito de abanico de cultura de lo que era la ontología antiguamente. Pero mañana vamos a tener el libro de directo con el compromiso acá del maestro juvenil para conversar el tema de la ontología. Y los odontólogos que recuerdan que eran niños eran los famosos, digamos, sillones antiguos, que era como una silla, que era con orejitas, aquel taladro que era que sonaba, no había anestesia muchas veces, los hospitales solamente te sacaban los nombres, en fin, infinidad de cosas que hay que contar con el doctor Pimenta, como hablar con el maestro, con él. Para mí es enriquecedor tocar un tema con él. Bien, Pepito, vamos a empezar entonces con la conferencia de libro. Yo le voy dejando y le dejo las preguntas para que usted vaya respondiendo. Y estamos con el manejo de los procesos infecciosos con la terapia ortodóntica. Y acuérdense que el próximo 21 de febrero le estamos con el doctor Samuel Allén en el excelente de los terceros malares incluidos. Bien, doctor, lo dejo con usted para que explique este tema. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, colegas. Vamos a tratar sobre un tema muy interesante. Esta es una de las especialidades que a veces no le damos la importancia suficiente a lo que hacemos, y a través del tiempo lo que siempre hemos mostrado son los procesos infecciosos, pero debemos explicar claramente que estos procesos infecciosos, por ejemplo, como el que pueden ver acá, primero que no sabemos exactamente qué proceso es. Puede ser un absceso crónico, puede ser un granuloma, a lo mejor podría ser hasta un quiste. Y la característica de estos procesos infecciosos a nivel del periápice, que tienen relación con la pulpa dentaria, no van a reparar de ninguna manera ni con una farmacia de antibióticos. Necesariamente se tiene que hacer el tratamiento de conductos, o sea, la endodoncia. Se puede intervenir quirúrgicamente como se hacía antes, pero ya eso pasó hace muchos años atrás. Está ampliamente demostrado que solamente con el tratamiento convencional de conductos, o sea, la conformación, configuración, modelación, limpieza, desinfección y irrigación del conducto radicular y posteriormente la obturación hermética tridimensional, como podemos observar acá en esta imagen radiopaca, es suficiente para que esta imagen radiolúcida desaparezca. Esto lo estamos mostrando acá con un control 15 años después. Me van a perdonar, yo no pongo bibliografía porque realmente estos todos son casos de mi clínica privada que hemos ejercido por 50 años, entonces lo que estoy presentando es realmente nuestro, con todo respeto. Hay una pregunta ahí que dice que después de cada tratamiento de conductos si debemos administrar antibióticos. Yo creo que sí, es mejor siempre no correr el riesgo, es una protección. El antibiótico puede ser administrado antes, durante y después del tratamiento, pero generalmente son unos 7 días, no necesariamente 15 días. Lo interesante es la limpieza del conducto, la prolijidad, la desinfección y la obturación para que esto repare. Y acá podemos ver 15 años después. No quiere decir que tenemos que esperar 15 años para que desaparezca la lesión,
estas lesiones, esta imagen radiolúcida generalmente desaparecen de 3 a 6 meses. Lo que estamos tratando de demostrar es la eficiencia del tratamiento de conductos que solamente, sin intervenir quirúrgicamente, solamente con la limpieza y obturación del conducto, como podemos observar acá, inmediatamente puede terminar el caso, vemos controlado 15 años después. Hay una pregunta que también me hacen: el éxito de los tratamientos en endodoncia, ¿qué porcentaje o qué promedio de fracasos tenemos? Estamos hablando de lo que son los tratamientos bien realizados de acuerdo a los parámetros que se establecen en las normas y principios. Dada la tecnología actual del microscopio, la instrumentación rotatoria, las radiografías digitales, no así tanto la medicación, que no es tan indispensable, me refiero a la medicación del conducto, la limpieza que nos permite hacer el conducto con instrumental rotatorio, reciprocante, ultrasonido, hay una cantidad de productos, el uso del microscopio, fibra óptica, es decir, una serie de mejoras. El éxito del tratamiento de conductos está alrededor del 98%, sin temor a equivocarme. Estamos hablando de tratamientos bien realizados, y dentro de la terapia odontológica es el último aspecto que se tiene para mantener una pieza en boca. En algún momento se habló sobre el temor del endodoncista ante la presencia del implante, ¿no? Realmente es otra cosa. Son colaboradores nuestros o nosotros de ellos. El implante se hace donde se tiene que hacer, y la endodoncia se hace siempre que se puede hacer, o sea que no interfiere, es una especialidad que va con otra. Para explicar un poco más sobre el problema del manejo de las infecciones, ya hemos dejado aclarado que nosotros con un antibiótico podemos desinflamar y bajar un proceso de estos, pero eso no va a sanar. Si es un proceso de origen pulpar, necesariamente tenemos que hacer el tratamiento de conductos. Para explicarlo mejor, vamos a ubicar en este término tan antiguo y tan conocido que se llama inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta normal del organismo frente a un agente injuriante inespecífico. Cuando hablamos de agente injuriante específico, ya estaríamos hablando de una reacción inmunológica, es completamente diferente. Inflamación es una respuesta a una agresión normal del organismo que se defiende, pero más adelante tenemos otro término, que es la infección. Infección es un término parecido al anterior y depende del anterior, pero es la infiltración de bacterias. Estos son procesos crónicos que ya tienen a lo mejor más de 6 años o mínimo 6 meses. ¿Por qué se dice este tiempo? Porque para que se vea radiográficamente un proceso debe haber una pérdida de sales de calcio, que es no menor de 3 a 6 meses, en la que se puede ver radiográficamente. Este es un proceso que se puede ver mucho tiempo atrás. Es un proceso infeccioso. La inflamación con la infiltración bacteriana se convierte en un proceso infeccioso. Y es precisamente sobre esto que nosotros trabajamos todos los días. Esto prácticamente es para los alumnos tanto de pregrado como de posgrado y los colegas que tenemos que siempre recordar la patología periapical. La patología periapical es aquella que es ocasionada por la necrosis de la pulpa, por diferentes motivos. La infección pulpar que se produce por trauma, enfermedad periodontal o procedimientos endodónticos que son los más frecuentes, insuficientemente ejecutados. Dentro de esta patología periapical vamos a recordar pues algunos. Por ejemplo, tenemos lo que es un cementoma. Un cementoma aparentemente parece una patología periapical porque se observa una imagen radiolúcida a este nivel y luego tenemos imágenes radiopacas. Este cementoma, ¿cómo sabemos que es patológico o no? Porque el diente está completamente sano, no tiene caries, mantiene su vitalidad. Y el cementoma no es una patología, lo mencionamos para que no confundan más adelante.
El cementoma es una displasia del hueso, es hueso inmaduro que en su primera fase se ve radiolúcido y a medida que pasa el tiempo se transforma en radiopaco en la segunda fase y no necesita tratamiento alguno. No tiene una especificación exacta qué pacientes son los portadores de un cementoma. Esto, si en algún momento llegara a formar como un tumor, entonces estaríamos hablando recién de una patología. De otra manera, es un desarrollo de hueso normal, retardado en su maduración y que en su primera fase es radiolúcido y que no necesita tratamiento y que después se transformará en una imagen radiopaca. Entonces, no consideramos una patología periapical. La periodontitis apical, esto sí, y acá tenemos una periodontitis apical del tipo crónico, y esto ha sido producido por un tratamiento insuficiente de conductos. No nos gusta utilizar el mal tratamiento, sino simplemente un tratamiento insuficiente, porque algún motivo habrá tenido el que no lo hizo. No lo conocía, no sabía, no estaba entrenado. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el diagnóstico en los tratamientos estos. Acá, por ejemplo, a primera vista podemos observar que podría ser una lesión endoperiodontal. Sin embargo, no es así, porque vemos que el hueso a nivel de las crestas está bastante bien. El proceso sí está alterado a nivel de la furca y en el tercio apical. Con el solo tratamiento convencional de conductos, tenemos el control radiográfico 7 años después, vemos la reparación completa. Y por supuesto el rehabilitador bastante audaz ha puesto un cantilever que no nos hace muy felices a nosotros, porque el diente con endodoncia siempre debe ser un poquito más aliviado, porque es un diente disminuido, no tiene pulpa dentaria, no tiene tanta resistencia, pero estamos controlando 7 años después. Vuelvo a repetir que no tenemos que esperar 7 años, sino es un control para que veamos la eficiencia de lo que es el tratamiento de conductos. A los 6 meses generalmente está recuperado todo este proceso periapical. En este caso, por ejemplo, tampoco se usó nada de cirugía, solo fue un tratamiento convencional de conductos. El absceso agudo es lo que vemos casi todos los días, y esto no necesitamos ni siquiera una radiografía, porque vemos el paciente que viene con mucho dolor, a lo mejor la pieza está con mucha movilidad, el paciente tiene la cara hinchada. El tratamiento en estos casos, indudablemente, lo primero es la medicación general, antibiótica, probablemente antiinflamatorios y analgésicos, y por supuesto el drenaje a través del conducto. Hay veces que sería mejor drenar por el tejido blando, pero el conducto, la ventaja que tiene, que queda permanente abierto y es una vía de drenaje que no se va a cerrar. Si se hace el drenaje por el tejido blando, hay que poner siempre un dren para que no se cierre y permanezca la secreción permanentemente hasta que se enfríe el cuadro. El tratamiento convencional es igual, enfriar el cuadro con medicación general tipo antibiótica, la que ustedes prefieran, el drenaje, y probablemente en 2 o 3 sesiones estemos resolviendo el caso, limpiando el conducto con la técnica convencional de conductos, previamente habiendo enfriado el cuadro. El absceso apical agudo es pues colección purulenta a nivel apical en que la injuria es muy activa, muy grave. Acá, por ejemplo, tenemos un absceso agudo que fue una reagudización porque inicialmente ya había una destrucción de hueso. Se ha enfriado el cuadro 3 o 4 días, en 2 días, a lo mejor el término medio son unos 3 días para poder terminar la obturación, y estamos haciendo la obturación convencional de tratamiento de conductos en el nivel adecuado, cuando el cuadro ya está asintomático, y vemos que el resultado después de 11 años es exactamente lo mismo, una reparación total del hueso, una regeneración de hueso. No se ha intervenido quirúrgicamente en la zona infectada. El tratamiento de conductos en los abscesos agudos, colecciones purulentas, es el drenaje de inmediato de emergencia, medicación antibiótica hasta que se enfríe el cuadro, y luego se procede como un cuadro crónico, cuando el cuadro es asintomático. El absceso crónico es colección purulenta
a nivel apical, que generalmente tiene una vía de drenaje permanente que se hace crónico el proceso, la injuria está atenuada y generalmente está equilibrada con el organismo, entonces se hace un círculo vicioso, se inflama, drena y desaparece la fístula. Generalmente es con fístula. El tratamiento en estos casos es igualmente tratamiento convencional del conducto. No se necesita hacer cirugía en estos casos. Es más, para la persona entrenada, llamamos al especialista, a un profesional de práctica general con mucha experiencia, estos tratamientos con fístula, con secreción purulenta, al exterior, pueden ser realizados en una sola sesión. No hay el temor de que se vaya a hinchar, porque realmente si se produjera una reagudización, se produce el drenaje por la fístula. En el absceso crónico, entonces, en la colección purulenta, en que la injuria es atenuada, el tratamiento es también el tratamiento de conductos convencional, sin intervenir quirúrgicamente. Este es un proceso crónico, cuyas dimensiones son bastante notorias. Radiográficamente suponemos que podría ser un absceso por la imagen tan radiolúcida que se observa. No se observa, por ejemplo, un encapsulado característico de los quistes, pero eso es especulativo, tendríamos que decir es compatible. Puedo decirles que a mí no me preocupa el tipo de proceso que sea, si sea un absceso crónico, o sea un granuloma, o a lo mejor un quiste. Lo que me tiene que preocupar es hacer bien el tratamiento de conductos. Sellar el conducto en longitud de forma y en forma tridimensional, previa desinfección del conducto. Esto es un control 15 años después. Esto no existía y probablemente al tratar de hacer un perno o hacer algo, probablemente que estaban a punto de perforar. Lo que interesa en el caso, no vamos a criticar esto, sino simplemente es que acá existía un proceso muy grande y acá lo vemos prácticamente totalmente reparado, tal vez con unos defectos de cicatrización que no necesariamente tiene que ser proceso, porque para determinar el éxito del tratamiento tenemos que estar hablando de la imagen radiográfica que desaparezca, eso es uno, que la podemos desaparecer también muchas veces con cambio de angulación, pero en este caso no es así, que esté asintomático y sobre todo que no tenga pues una, digamos, una lesión vestibular, una fístula o palatina o lingual, es decir, que esté asintomática y esté en funcionamiento normal. Entonces, esas son las condiciones para pensar de que ese es un tratamiento recuperado y controlado 15 años. El granuloma, esta entidad nosológica, es tal vez en la que funda su filosofía la endodoncia. Cuando se infecta la pulpa, como en los casos anteriores, los otros han visto que reaccionan a veces en una forma aguda, otras veces en forma crónica o se reagudizan. En este caso el organismo es un poco más audaz y reacciona formando tejido de granulación, de reparación, para retener la destrucción que producen las bacterias, retener este cuadro. Entonces comienza a formar tejido de granulación. Se diferencia del absceso crónico, son asintomáticos los dos. Generalmente el granuloma no tiene fístula, es cerrado, porque no tiene pus que drenar. A pesar de que acá se observa algún punto de pus, está el espacio, ese hueco, digamos así, en el hueso que se observa, esa imagen, ese orificio que se observa en las radiografías, está llena de tejido de granulación, tejido de reparación que fabrica el organismo para retener la infección que se produce a nivel del conducto radicular. El tratamiento en este caso es exactamente lo mismo. El granuloma va un poco más allá. Sus fibras colágenas se prenden de la raíz del diente, entonces forman ya una familia, es parte del diente el granuloma. Es un tejido granuloso de defensa que está contrarrestando, componiendo un tapón biológico para que no siga la infección. Ahora vamos a hablar de cosas bastante interesantes, simples, muy antiguas, que tienen todo lo que es la endodoncia desde el siglo pasado. Quiero recalcar que la endodoncia es muy antigua, pero
Se la reconoció como especialidad en el meeting de la Florida en el año 1962 como especialidad, pero ya existía mucho antes porque es una de las especialidades más básicas de la odontología. Acá tenemos, por ejemplo, este proceso. Se observa más trabeculado y más claro. Entonces podríamos estar hablando especulativamente de que este es un granuloma porque no se observa tan nítido como el anterior, que se observaba como un absceso crónico. El tratamiento es siempre el mismo: obturar hasta el límite ideal, límite cemento-dentina-conducto, obturar herméticamente en forma tridimensional. Y acá tenemos el control unos 3 años después aproximadamente, tenemos la reparación exactamente igual que en los otros casos. Vuelvo a reiterarles pues de que a mí no me quita el sueño realmente las imágenes periapicales o apicales. Lo único que me preocupa es realizar el tratamiento de conductos lo mejor que esté a mi alcance. Esta parte corresponde a lo que es el quiste. Esta es una lesión un poquito más grave en el sentido de que es una cosa más difícil de lograr la recuperación a través de los conductos radiculares. Esta fotografía que ustedes observan a esta mano derecha es una microfotografía del doctor Samuel Seltzer, 1974. ¿Y qué cosa es esto? Es un ligamento periodontal. Y estas cositas que ustedes ven acá son los restos epiteliales de la vaina de Henry, que también se llaman restos epiteliales de Malassez. Estos restos en el ligamento periodontal son agredidos por ese granuloma que vieron antes, por ese absceso crónico lleno de pus, con poca trascendencia, pero que a veces estimulan a que estos restos epiteliales del ligamento periodontal comienzan a transformarse en esporas, esferas, como quieran llamarle, y son células epiteliales que se están transformando y que van camino a formar un tejido propio alrededor del tejido enfermo, del tejido necrosado. Están encapsulándolo con tejido epitelial para formar una bolsa independiente del conducto radicular. Y esto es lo que ustedes van a poder observar. Estas son unas microfotografías cedidas muy gentilmente por el doctor Hans Trowbridge de la Universidad de Filadelfia hace algunos años atrás, en que podemos ver la secuencia en la formación de un quiste de a pocos y la formación circular como un balón de fútbol, y envolver al proceso infectado en el centro. Esto llega un momento en que comienza a ser como una piscina de recirculación y comienza a crear sus brotes propios con el que se va nutriendo solo. No hay un recambio, sino hay una alimentación y se forma un líquido citrino que va aumentando de tamaño. Y este líquido tiene una característica muy particular de los quistes, que son resistentes a las infecciones. El quiste generalmente, si no es diagnosticado radiográficamente, es asintomático y se observa porque comienza a mover las piezas o comienza a cambiar el volumen de la tabla externa o tabla interna, por palatino, por vestibular, por lingual o por vestibular. La deformación y la movilización de las puntas de las raíces. En este caso, por ejemplo, podemos observar la bolsa. Esta membrana es una membrana epitelial que con el tratamiento de conductos es probable que no regresione. Pero igualmente este corte del doctor Trowbridge nos está mostrando, frente a un tratamiento de conductos, el proceso de reparación que el hueso está formando a este nivel. Lo que sí está establecido es un porcentaje muy alto de quistes que existen a nivel periapical, pero no son de dimensiones considerables. Entonces estaríamos resumiendo de que los quistes también pueden ser tratados con el tratamiento de conductos convencional sin recurrir a la cirugía, siempre que no tengan más del tamaño de una lenteja pequeña, porque los quistes de consideraciones de tamaño considerables que a veces ocupan el seno maxilar, tiene que entrar el cirujano quirúrgicamente a trabajar. Este es un cuadro del doctor Fish, 1930, muy cuestionado por muchos autores, pero
yo tendría que decir que nos tenemos que poner la modestia encima, y hay que admirar lo que planteó el doctor Fish hace más de 50 años, y lo recalcó el doctor Irving Najdorf en 1980. Las bacterias están solamente en el conducto radicular. Este es el reservorio de las bacterias. La pulpa se ha infectado, se ha necrosado, y es el ámbito perfecto para el desarrollo de todo tipo de bacterias. A esta zona, por ejemplo, de inicio, se le llama una zona de infección. No necesariamente va a suceder en el organismo, pero es un tema para orientarnos qué es el granuloma en sí. Estamos mostrándolo en una animación para entenderlo mejor. Algunas bacterias, las más curiosas, salen afuera a guaitar qué está pasando afuera. Estas a veces se depositan en los istmos, en la punta de la raíz, en el ápice radicular, y pueden sobrevivir. Por eso es que después de algún tiempo vienen algunas regularizaciones ocasionadas por estas bacterias residuales. Pero fundamentalmente, las colonias bacterianas están solamente en el conducto o los conductos radiculares cuando son piezas multirradiculares. De ahí que la endodoncia tiene como fundamento la limpieza, desinfección, modificación, modelación del conducto y la obturación hermética, como lo van a ver más adelante. Esta zona de infección es compatible con un absceso agudo. Las bacterias que están en el conducto, las colonias bacterianas, no se molestan en salir al hueso. Todos los desechos que tienen y forman en este conducto radicular lo botan afuera, y eso es lo que lisa el hueso, lo que destruye. Las sustancias esas tóxicas son las que van destruyendo el hueso. En esta zona que dice de infección, es compatible con un absceso agudo, donde todas las injurias están en su mayor grado. Están muy cerca a donde están las bacterias, al sitio más cercano donde están botando los restos, o como la basura, al hueso. Es el depósito, el basurero de las bacterias, es el hueso nuestro. La siguiente zona se llama la zona de contaminación. En esta primera zona, como inflamación aguda, aparecen los neutrófilos, macrófagos, polimorfos nucleares. Son las primeras células que comienzan a combatir a las bacterias. Cuando llegamos a la zona de contaminación, indudablemente que está ya un poco más alejado del conducto radicular. Entonces aquí ya vamos a tener un tipo de defensa presente también y mayor. Ya estaremos hablando de células de cambio, células de origen mesodérmico de cambio, que van a dar origen a osteoblastos, células formadoras de hueso. Habrán osteoclastos también, células destructoras de hueso. Y aparecen los elementos característicos de los sistemas inmunológicos, los linfocitos en cantidad. Estos linfocitos están por todas partes, pero fundamentalmente en esta zona de contaminación, que es compatible con un absceso crónico. Está ya más atenuado porque está más lejos del origen donde se ha producido la infección. En forma siguiente, vamos a tener la zona de irritación. El organismo ya se ha puesto fuerte y ha comenzado a reparar, a detener la infección que están produciendo las bacterias, y han comenzado a defenderse en lo que creen nuestro sistema defensivo, el sistema retículo endotelial, el sistema inmunológico, tisular y vascular. Comienza a defenderse con una potencialización de células formadoras de hueso y, por supuesto, mayor cantidad de linfocitos, los que han dado ayuda a las primeras células que estuvieron trabajando en la parte aguda. Posterior a esto, vamos a tener ya, digamos, una zona de irritación. Esta zona de irritación es hasta donde el hueso ha podido resistir, hueso sano. Esta zona de acá ha sido lisada por las toxinas emitidas por las bacterias de los conductos radiculares, y el organismo ha podido contrarrestar. Este es el granuloma, el hueco, la cavidad, la imagen radiolúcida
que ustedes ven en la radiografía. Esto es el diagrama, la animación de lo que sea un granuloma. ¿Qué es lo que hace el endodoncista? Frente a una situación de estas, como hemos aplicado al principio, hemos estado mostrando las radiografías, comienza el trabajo del endodoncista, previo diagnóstico adecuado, elección del tratamiento, y se comienza con la limpieza, desinfección, ampliación del conducto. En esto es precisamente que hemos progresado muchísimo. Nosotros hemos trabajado casi hasta el año 2000, o sea, unos 38, 40 años a pulso manual. Los instrumentos rotatorios en forma sistemática ya para uso en general habrán aparecido entre el año 98 y el año 2000, que es donde entramos con mucho esfuerzo, comenzamos a trabajar, porque es difícil dejar el trabajo a mano y pasarse a lo mecanizado. Pero como yo soy un gran ocioso y encontré que se hacía más fácil con el rotatorio, entonces me alineé nomás y comencé a trabajar con instrumental rotatorio. Y ahora tenemos pues múltiples sistemas, gran simplificación en la preparación de los conductos, porque como pueden observar ustedes, la limpieza es determinante para el éxito de los tratamientos. En el inicio de la endodoncia, la medicación era lo más importante, se ponían medicamentos muy fuertes en el conducto, pero eso mataba a su vez el tercio apical. Posteriormente, por los años del doctor Grossman, el doctor Stewart, estamos hablando de los años 70, 80, se volvió a determinar de que la preparación del conducto, la limpieza del conducto era suficiente y el medicamento solamente era un coadyuvante. Ahora estamos en el año 2000, en la década del 2000, 2012, siglo XXI, y se le da una importancia trascendental a las irrigaciones del conducto, los lavados, desinfecciones, que se sigue usando en hipoclorito de sodio por ser un elemento que tiene muchas características sobre otros. Una de ellas es su gran poder de desinfección, sobre todo en el virus del SIDA. Este es un producto que disuelve la materia orgánica y la materia infectada, blanquea el diente. Hipoclorito de sodio es la lejía, que es preparada especialmente para los conductos radiculares. Tenemos la solución de Milton, la solución de la Barraquén, tenemos la solución, el primero que apareció al 0.5% es la de el producto este que se usaba para desinfectar heridas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos la soda cáustica al 6%, entonces este es el producto que se recomienda de preferencia. O sea, la solución Baking es esta que me estaba olvidando. Baking, que es el primer tipo de hipoclorito de sodio que apareció. Realmente en la preparación de los conductos no estoy seguro si es importante la proporción del producto. Llamemos al 0,5%, al 1%, al 2,5% o al 5 o 6%. Pareciera que lo más importante, de acuerdo a la tecnología y uso actual, es la frecuencia de lavado. Se tiene que lavar el conducto muchas veces. Lo que da es flojera. Uno amplía el conducto y lava, amplía el conducto y lava, esa es la forma ideal. Entonces, el tiempo que el líquido quede en el conducto radicular son breves segundos porque se aspira simultáneamente. Y ahora hay aparatos pues especiales, espectaculares, ¿no?, que introducen el líquido de irrigación del conducto, llamamos el hipoclorito de sodio, y simultáneamente están aspirando. Sean productos, equipos muy sofisticados que la mayoría ya los tienen y los usan. Entonces, es una parte de la preparación del conducto. Habíamos ampliado, como decía el doctor Schiller, la, conformación del conducto, corregir el conducto de tal manera que nos dé una oportunidad para obturar el conducto de la mejor manera. Ese es un sistema que es una técnica de obturación, pero fundamentalmente pareciera que lo más importante es limpiar el conducto, y luego las obturaciones, para completar el caso, es llenar el conducto con un producto que hasta ahora, la glutathione, es el producto de preferencia. Este es un producto que tiene más de 150 años
y seguramente que ustedes en los libros de texto, incluso en los journals de la American Association of Endodontists, van a encontrar como un producto de un árbol malayo, el exudado lechoso de un árbol malayo. Y lo cierto del caso, por informe de alguien que conoce el tema, este es un producto de la Amazonía peruana, es el caucho, es el exudado del caucho. Precisamente actualmente se están implementando casas comerciales para producir gutapercha en el Brasil. Ojalá vinieran al Perú también, porque esta gutapercha tiene 150 años de antigüedad y sigue siendo el material de preferencia, con un solo problema muy serio, que no es impermeable. Pero en los tratamientos de conductos se requiere que la obturación sea hermética e impermeable, entonces se subsana con un material siempre de obturación, por eso lo hemos dibujado acá, para evitar la filtración de los tejidos del periápice al interior del conducto y que puedan reactivarse las bacterias. Esta animación es precisamente para mostrarles nuestra parte técnica, mecánica, digamos así. Limpieza, preparación, conformación y obturación tridimensional. Y efectivamente podemos reiterar aquí, tenemos una imagen radiolúcida, como la que han visto en el dibujo, probablemente estará acá la imagen de infección, contaminación, estimulación e irritación, ¿no? Con solo el tratamiento de conductos, esto es lo que obtenemos. ¿Qué tiempo de control tiene esto? Vamos a verlo. Vamos a ver qué tiempo de control tenemos acá. 11 años de control. Muy bien. Esto lo hemos mostrado a través del tiempo en todas las conferencias. Pero ahora hemos reparado que sobre todo para la gente joven, para los muchachos nuevos, a lo mejor para los alumnos, tienen que tener presente esta palabrita de gran importancia que se llama reparación. Esto es reparación. Curación, que se ve acá 15 años después, o 11 años después. Vuelvo a reiterar que no hemos tenido que esperar 11 años, simplemente es para certificar la vigencia y la eficiencia del tratamiento de conductos. Este proceso se recupera entre 3 a 6 meses. Esta reparación se realiza de formas diferentes. Y lo que hemos hablado en los últimos años, en las últimas décadas, tal vez la última década del siglo pasado y la actual, nos hemos preocupado mucho del instrumental rotatorio, los materiales de obturación diferentes, la inyección de gutapercha, la termocompactación, la impresión apical, y no hablamos pues lo que Dios nos ha puesto en el organismo, el sistema inmunológico de defensa. Esa reparación que se produce por el buen trabajo que hace el endodoncista está supeditado a esto. Acá tenemos un vaso en el que se produce inflamación y automáticamente los neutrófilos van a extravasarse del vaso y van a ir al proceso infeccioso, como programados en una computadora, como que están así. Son los primeros que van a comenzar a actuar en la zona que les mostré de infección. A continuación de estos neutrófilos son pues unos elementos del sistema inmunológico de defensa que tienen la capacidad de fagocitar y son tan golosos que a veces comen tanto, los neutrófilos, los glóbulos blancos neutrófilos, que revientan con las bacterias que comen. Es lo que se llama la pus. Cuando no puede ser dominado por los neutrófilos, vienen los macrófagos, que son peores que los anteriores. Envuelven, digieren cuerpos extraños y se presentan en reacciones inflamatorias. Esta es la defensa del organismo. Por muy buen tratamiento de conducto que nosotros hagamos, si no tenemos un huésped normalmente constituido, probablemente los tratamientos no tengan resultado. Por eso estamos hablando de un 98% de éxito, porque el factor orgánico con sistema defensivo nos ayuda con toda la tecnología de punta que hemos adquirido. Estos son trabajos que hacemos en la Universidad San Martín en el posgrado,
trabajos que se obtienen mucho de internet, en que podemos ver a los macrófagos en grandes aumentos. Son elementos que si los ven ustedes en movimiento nos asustaríamos, porque parecen bacterias con prolongaciones protoplasmáticas y que se comen las bacterias. No solo eso, sino que hay una sustancia especial que los envuelve y retiene las infecciones. No es el antibiótico el que produce eso. Lo que produce es el sistema de defensas del organismo. Los fibroblastos son otras células de defensa de origen mesodérmico, o sea, del mesodermo, que son altamente diferenciadas y que van a comenzar a formar fibras colágenas y sustancia fundamental. O sea, en la reparación estamos como parchando el sitio. Estas son fotografías espectaculares pues de la tecnología actual. Esto hace 20 años no lo veíamos en blanco y negro si lo podíamos fotografiar, ¿no? Son cosas realmente espectaculares. Elaboran, como decía, fibras colágenas y a lo mejor sustancia fundamental. Son esta forma, las fibras colágenas un poquito alargadas, de fibra de núcleo estriado. Tenemos otras células también, que son células no diferenciadas. El organismo es tan sabio que cuando se presenta una infección de estas, una inflamación de estas células de origen mesenquimal indiferenciadas se pueden transformar en osteoblastos, en cementoblastos, y así ayudar la reparación del hueso. Acá tenemos los linfocitos, que son elementos muy activos en la defensa y que son los que prácticamente van a identificar a las bacterias. Acá podemos ver esta melaza que tiene el organismo para englobar a las bacterias y para retener el ataque de las bacterias. Esto parecieran dibujos, pero son trabajos de investigación hechos realmente. El organismo es muy sabio, pues, es muy sabio. Por eso es que hay tanta controversia en la endodoncia, en el aspecto de que si sobreobturamos o subobturamos. Ese es un tema que desde cuando comencé a hacer endodoncia se discutía. El doctor Maestro en aquella época, con quien estuvimos haciendo un curso de posgrado en Buenos Aires en las primeras épocas, él sobreobturaba intencionalmente con iodoformo. El iodoformo salió del mercado porque es un material que se reabsorbe muy fácilmente, a pesar de que es un buen analgésico, buen desinfectante, se reabsorbe fácilmente y era impulsado fuera el ápice para los procesos infecciosos que habían. Pero se reabsorbía en el conducto. El doctor introdujo un tipo de pasta lentamente reabsorbible y el mayor problema del iodoformo es que manchaba el diente, sobre todo en la época actual de la cosmética. Imagínense, no la corona oscurecida, sino la encía con un tatuaje negro, que son manchas que realmente no se podían corregir. Fue un motivo porque se retiró el iodoformo del tratamiento de conductos, pero que ahora ha cambiado la tecnología y hay una escuela que le gusta sobreobturar. Y estamos regresando a lo que les estoy hablando del año 65. El doctor Maestro ya sobreobturaba. Y a mí particularmente nunca me gustaba porque yo venía con la escuela americana de Grossman. Nosotros el año 72, 74 que estuvimos en Baltimore, teníamos otra escuela completamente diferente. Había que hacer el trabajo de precisión. De tal manera que, no sé, ha pasado 40 años y ahora hay otras tecnologías y cada escuela defiende su punto de vista. Yo pienso que la endodoncia es como la hora, no es ni antes ni después, y la obturación tiene que ser en el nivel adecuado. En la reparación, el tejido, el organismo tiene dos formas de reparar con este sistema tan grande que han visto de defensa ustedes: los macrófagos, los neutrófilos, los polimorfos nucleares, los linfocitos, ¿no? Una cantidad, los fibroblastos, una cantidad de elementos de defensa que van a producir la reparación del tejido. Esto también me interesaría que tomen nota porque se confunde, y he visto artículos en el Journal del American
Algunos autores, he visto uno en el 2009, no recuerdo exactamente el apellido del doctor, en que pone cicatrización y reparación. No es lo mismo, puede ser confusión por el idioma. Reparación, como su nombre lo indica, es curar, reparar. Y este tipo de reparación, de curación, puede ser de dos formas puntuales y claras. Regeneración, o sea, es mejorar el defecto que se produjo por la destrucción de las bacterias, estimulando las células del mismo tejido. Por ejemplo, si tenemos una destrucción de hueso, reparar el tejido con osteoblastos, o sea, con el mismo tejido. Pero hay zonas, por ejemplo, que no son reparadas con osteoblastos, sino con tejido conectivo de cicatrización. Eso es cicatrización. La estimulación del tejido de defensa con tejido diferente. Por ejemplo, hay un defecto de cemento y el organismo comienza a reparar con un tejido osteocementoide. Eso ya es cicatrización. Ojalá los cirujanos plásticos pudieran apuntar o tener este tipo de reparación con regeneración. Entonces no tendrían que hacer las cicatrices en los cortes en sitios ocultos, porque la regeneración borra completamente la cicatriz. Lo que se produce en el tejido conjuntivo son cicatrizaciones. No hay regeneración, sino cicatrización. Ahora, hablando desde el punto de vista clínico, la reparación con regeneración ósea, como dice acá, o cicatrización ósea, es exactamente lo mismo a nivel apical. En zona de, por ejemplo, en la cara no sería lo mismo. Una regeneración no deja huella, una cicatrización se deja un tremendo corte, una cicatriz. A nivel periapical la reparación es exactamente igual, es el mecanismo que el organismo utiliza para curar, para reparar. Y la reparación, vuelvo a repetir, es regeneración cuando se estimulan células del mismo tejido, y cicatrización cuando se estimulan células de tejidos diferentes. Entonces, es clara la diferencia y el tema generalizado es reparación. En estas transparencias podemos observar, por ejemplo, un caso muy antiguo que tenemos, que fue tratado con 3 operaciones quirúrgicas en el tercio apical y nunca cicatrizó. Y el paciente tenía una fístula extraoral, la tenía por la sínfisis mentoniana, en que esta niña muy linda tenía que estar ajustando todas las mañanas para botar la pus que tenía en la punta del mentón, en la sínfisis mentoniana. El tratamiento que hicimos fue muy sencillo, porque era un tratamiento de conductos en un diente uniradicular completamente recto. Lo hicimos en una sola sesión, y este es un control 19 años después. Por ejemplo, por supuesto que este paciente ha sido un paciente incondicional de nosotros, porque le resolvimos a la semana o 15 días. La secreción purulenta desaparece automáticamente, inmediatamente, inclusive sin administrar antibióticos, porque el problema no está en esta parte, el problema está en el conducto radicular. Cuando el problema llega al tercio apical y las bacterias no son dependientes del conducto radicular, entonces estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de un tipo de poliomielitis, una destrucción de hueso, de secuestro óseo, ya no es dependiente del conducto radicular. Las lesiones que estamos hablando, el manejo de la endodoncia es dentro del conducto radicular, y cuando estas dependen, que es en mayor porcentaje de casos de estos procesos periapicales, son dependientes del conducto, se elimina la causa, como les hemos mostrado en la animación, y ese es el resultado. Ustedes comparen, y 19 años después. Esto es una exagerada colocación de un espigo. Bueno, son las cosas que se hacen, pues no necesariamente tenía que ser tan grueso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de regeneración a este nivel, es de tejido exacto, igualmente esta zona. En cambio, acá tenemos una zona un poquito diferente. Esto estaría cicatrizado, no regenerado, como este caso, que es de la misma característica. Para los motivos de éxito clínico, la regeneración o la cicatrización es lo mismo, pero en tejido conjuntivo tal vez hay un cambio
muy grande. Este caso, por ejemplo, es de acuerdo a lo que les gusta a muchos autores ahora, el sobreobturar. Ellos lo hacen intencionalmente. A mí se me pasó accidentalmente este cemento, el cemento Grossman que usaban en aquella época. Yo no sé si el API se lo abrió o era un paciente niño, y la técnica que usamos fue precisamente para un foramen amplio. Acá tenemos, por ejemplo, una reparación con cicatrización, porque es un poco diferente el tejido, hay una mayor concentración de tejido y aún un resto de imagen radiolúcida en la parte apical. Este control radiográfico, ¿saben cuántos años tiene? 36 años de control. ¿Quién no va a querer mantener sus dientes en boca si estamos controlando 36 años después? ¿Quién garantiza un auto por un año? Nadie. Le dan 6 meses de garantía, o le dan el servicio gratis por 5 años, pero no garantiza a nadie por 36 años. La endodoncia se hace para una vez. No son como otros tejidos, otros productos que hacen para 4 o 5 años. Las resinas hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Las coronas a veces cambian de color. El organismo es uno solo, y pobre de nosotros que fallemos con el tratamiento de conductos. Por eso es una especialidad de base, una especialidad muy importante y que todos deben conocerla. En este caso, por ejemplo, probablemente había una cicatrización y una regeneración, porque se observa un tipo de reparación diferente. Esto no es un proceso infeccioso, es simplemente un engrosamiento periodontal, y en este no hay ningún problema. Se ha dejado preparado para el espigo. No me dejen algodones en el conducto para facilitarle al rehabilitador. Esto lo dejamos así porque el rehabilitador estaba a la vuelta de cuadra y lo iba a rehabilitar inmediatamente. Pero yo en el protocolo de hace mucho tiempo en las universidades que he enseñado no pongo jamás algodón en el conducto radicular. Lleno con gutapercha, siempre hasta afuera, hasta la cámara pulpar. Perdonen que hable en primera palabra, pues el protocolo que nosotros hemos establecido en las escuelas diferentes que hemos estado. Nunca dejamos espacios vacíos como este. Si lo dejamos es cuando tenemos la seguridad que lo van a reconstruir o le van a poner la espiga de inmediato. Este es un control 15 años después y podemos observar lo excelente de la adaptación, de la obturación, y esto en esta época ya no les gusta a las chicas, pues sobre todo este tipo de reconstrucción. Después de 15 años vemos unas incrustaciones espectaculares con una adaptación perfecta, que es como si lo hubieran puesto ayer. Son trabajos realizados por el doctor Humberto Vergel, con quien hemos trabajado casi por 40 años, ¿no? Muchas rehabilitaciones hemos trabajado con él. Esto ahora indudablemente se hace porcelana, se hacen incrustaciones de porcelana o de acrílico, salvo las personas que saben lo bueno que es tener las incrustaciones de oro. Son antiestéticas, son más costosas y realmente no es lo mejor ya. Cuando los tratamientos se hacen al nivel adecuado, con una buena endodoncia, reitero sin temor a equivocarme, no lo digo por mí, sino por las estadísticas en general, esto es un control 12 años después, esa es la reparación que obtenemos. Esto es la fosa nasal, el proceso solo es este acá, nada más, este pedacito. 12 años después el paciente regresó, no porque nos tomó cariño, sino porque se le rompió el diente, vino con molestias y pensó que era el tratamiento de conductos que había ocasionado. Este es un caso muy particular que sale de todo contexto. La verdad que da que pensar. Este es un paciente de 74 años, una paciente de 74 años, que vino con este problema. Los tratamientos mal no están insuficientes, pero hay un problema endoperiodontal. Tengan claro, cuando tengan problemas endoperidontales, la endodoncia de por sí no les va a mejorar estos cuadros.
Esto sí necesita tratamiento de cirugía periodontal. Acá estamos rehaciendo el tratamiento. Yo no sé si lo hice o ya tenía su falsa vía, entonces nos fuimos por un costado y tuvimos que poner un producto nuevo que es el MTA. Hemos obturado la falsa vía, como pueden observar acá, hemos mejorado sustancialmente el tratamiento de conducto y hemos intervenido nosotros mismos con un curetaje periodontal después de haber terminado el tratamiento. Este control es 11 años después, en un paciente de 74 años. Podemos observar que acá la raíz se ha reabsorbido, miren dónde estaba, y acá está el cono de Butaprecha afuera. Sin embargo, el organismo lo está tolerando perfectamente y ha cicatrizado todo el defecto óseo que había. Ha cicatrizado todo el defecto óseo. Si el paciente tenía 74, un control de 11 años son 85 años. 85 años de control. Y de Yapa tenía diabetes controlada. ¿Qué les doy como información? Si ustedes controlan al paciente con diabetes, o lo controlan o lo compensan, no hay ninguna contraindicación en hacer el tratamiento de conductos. Lo importante es que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. En este caso se tuvo que hacer un tratamiento quirúrgico. Un tratamiento de un curetaje periodontal muy sencillo y simplemente limpiar la zona periapical y ese es el resultado. Acá tenemos una obturación que podríamos llamarla corta. Tenemos el control de esa obturación corta, 10 años después, y la obturación está bien calcificada también. Mi pregunta siempre la hago en los congresos: ¿cuál es mejor? ¿Quedarse cortos o sobreobturar? Vuelvo a decirles, la endodoncia es como la hora, no es ni antes ni después. Lo que sucede es que es muy difícil determinar el lugar exacto donde está ese límite exacto donde termina la dentina y comienza el cemento. Entonces tenemos que trabajar con aproximaciones y con mucha ayuda de los localizadores apicales, la radiografía digital y por supuesto el tacto manual del endodoncista, que sí se siente contracción, una constricción a nivel apical en esa separación que hay. Por otro lado, los conductos no terminan a veces en un solo foramen, tienen varias salidas y están a diferentes niveles. Entonces existen controversias muy grandes pues en el aspecto de la obturación de los conductos. Por eso es que después de estos 50 años que hemos cumplido de endodoncia en el Perú, porque no hemos hecho otra cosa desde que salimos, hemos podido llegar a la conclusión que cuando se pone el obturante a su nivel, acá por ejemplo está no sobrepasado por ligeramente este cemento, sin embargo el organismo al controlar 6 años después ha reabsorbido lo que está de sobra y lo ha dejado en su sitio. Entonces, si nos está mostrando el organismo que está a su sitio, ¿por qué tenemos que agredir? Simplemente mi consejo sería: trabajen respetando el tercio apical. Si sobreobturan, bueno, pues es un accidente del trabajo. No diría que es una consecuencia de sino es un accidente de trabajo. Y si se quedan cortos, es otro accidente de trabajo, porque a lo mejor no han podido avanzar más allá. Por obturaciones, porque les faltó digamos, la técnica, o estaba calcificado simplemente. Este, por ejemplo, es un conducto que termina a un costado y había que obturar el costado y el tercio apical estaba muy calcificado. A este control de 1 año podemos ver que ya se ha cerrado la lesión, se está reabsorbiendo el cemento y 5 años después tenemos la reparación, la regeneración total, solo con tratamiento de conducto. Reitero que solo hicimos cirugía en el caso que necesitaba tratamiento periodontal, pero en el resto todo es tratamiento de conducto simplemente. Todos son iguales, estamos un poco sobre la hora, así que vamos a apurarnos un poquito para terminar ya. Acá tenemos un proceso para terminar, que molares es lo mismo y la reparación es igual, es un dibujo prácticamente que hace el organismo en sus tejidos periapicales. Y tenemos casos así pues para mostrar
Esto, por ejemplo, es una falsa vía que hizo el rehabilitador, que tuvimos que hacer en una premolar de doble conducto, 7 años después de control. Este es un trabajo que estaba calcificado el conducto y tuvimos que hacerlo con fresa. Había un proceso periapical arriba y la única solución era correrse el riesgo de hacerlo con fresa o simplemente, digamos, hacer una apicectomía. En este caso hicimos el tratamiento y la obturación, todo hecho con fresa y después una inyección de gutapercha. 5 años después el proceso ha sido totalmente recuperado. 4 años después, a veces las fotografías me las hacen un poco espectaculares. Esto no es el proceso pues hasta arriba, esto es la fosa nasal. El proceso está acá solamente en esta zona irregular. 4 años después vemos la reparación total. Por supuesto, aparte de esa reparación, tiene que haber también que el paciente se sienta confortable, esté asintomático y pueda usarla normalmente. Este es un caso que tenía fístula vestibular y acá observamos el proceso muy claro. Se ha hecho el tratamiento de conducto convencional y este es un caso muy particular porque es una novia que tuve yo hace ¿cuántos años? Ahora vamos a ver. Hace 44 años. Era una chica linda, ahora sigue siendo linda pero ya no es chica pues sí está mejor que yo, sin duda. Vemos su molita después de 44 años, en este momento ya tendrá unos 46 años, esto hemos controlado hace 2 años atrás. Estamos jóvenes, está bien, sí. La señora está linda siempre, pero muy linda, mucho más linda cuando tenía 44 años. Muy bien, para terminar, pues puedo reiterarles de que todo lo que han visto acá simplemente se ha hecho a base del tratamiento de conductos. Y no pretendan resolver pues un proceso periapical con una imagen radiolúcida con antibióticos. Tienen que hacer el tratamiento convencional de conductos. Ni siquiera necesitan cirugía. 2. En todos los tratamientos tienen que tener especial cuidado. Si bien es cierto, tenemos un organismo que aguanta todo, lo que no debe fallar es la cadena de esterilidad en toda la fase. Es lo más importante, más que sobrepasamos un poquito, nos quedamos cortos, lo más importante es el trabajo aséptico en toda la fase. Y finalmente este ratoncito, es el que cumple la misión imposible en este caso, es lo que hacemos los endodoncistas todos los días, tratar de resolver los problemas que se presentan. Sobre todo dice que es el año de la culebra, en el año chino, y que el ratón trae mucha suerte, así que les deseo mucha suerte a todos. Mil gracias por esta invitación, espero que haya sido de utilidad práctica y me gustaría, si hay alguna pregunta, que con muchísimo gusto la podemos hacer si hay tiempo. Ya habíamos contestado al principio, pero voy a reiterar. Como han podido observar en la demostración, en la disertación, la diferencia en el tratamiento endodóntico con el microscopio y el convencional es simplemente tecnología. Si ustedes toman la tecnología de punta, indudablemente que es mucho más fácil, mucho mejor y con mayor seguridad, pero no quita que si lo hacen en la mano y simplemente con la forma tradicional o con lentes de aproximación, que existen muchos ahora, el trabajo va a ser bueno. Antibióticos los recetamos de rutina. Nosotros no corremos el riesgo, sobre todo estamos trabajando con procesos infecciosos y preferimos reforzar con un antibiótico. Usamos la clindamicina, puede ser, o puede ser una amoxicilina con ácido clavulánico. El metronidazol a veces lo combinan con amoxicilina y así. Cada dentista tiene sus preferencias. Ayudamos con un antiinflamatorio también, y cuando hay mucho dolor, pues sin duda un analgésico, ¿no? Debemos protegernos en la parte del posoperatorio, pero el antibiótico de por sí no cura, sino atenúa los posoperatorios o preoperatorios. La frecuencia de los fracasos, ya les he dicho, en los tratamientos de conductos, es una especialidad ampliamente prestigiada, es el 2%, lo vuelvo a reiterar. No es opinión mía, sino de gente que ha hecho estadísticas sobre esto, en tratamientos bien realizados. Si no hay ninguna pregunta,
Mil gracias por la invitación. Sí. A ver, con mucho gusto. Muy buena pregunta esta de la medicación intracanal. Nosotros hemos usado, pues, por los 50 años que estamos, el paramonoclorofenol alcanforado. Este es un producto que algunos dicen es un elemento tóxico y que a veces puede ser un agente precancerígeno que ha sido encontrado a distancia. Pero el paramonoclorofenol, pues hay que usarlo apenas con unas gotitas y aprovechar no del líquido sino de los vapores, porque lo ponen en una sala y es como un perfume francés porque huele toda la sala, el endoncita huele a paramonoclorofenol cuando usábamos. Entonces se ha confundido un poco en la cantidad del uso. Se sigue usando hasta ahora paramonoclorofenol, lo que hay que saber usar en su mínima proporción. Hay otros que usan solamente el hidróxido de calcio, que es el material de moda. Yo uso los dos, pero me gusta el paramoneloso, pero en mínima proporción. Es el único producto que uso como medicamento totalmente atenuado y solamente los vapores del paramonoclorofenol. Es muy cuestionado porque en algunos consultorios que he ido, algún endodoncista americano decía, paramono, no hay paramono, nosotros lo usamos ya, nunca más. Es que no es así, el organismo es tan complejo. El hidróxido de calcio es el producto para usarlo de rutina, tanto en biopulpectomías como en necropulpectomías. Tiene muchas características y la principal característica, más que bactericida, más que bacteriostático, porque no lo es el pH alcalino. Y el pH alcalino es como si nos dejan sin comer a nosotros, les quita la comida a las bacterias, cambiando a veces el pH, porque las bacterias se desenvuelven en pH ácido. Le ponemos hidróxido de calcio y le estamos cambiando todo. Y ahora están saliendo productos combinados hidróxido de calcio con el paramonoclorofenol, porque tenemos el enterococos fecales, que es una bacteria que se alimenta con hidróxido de calcio como maní, o sea que hay que reforzarle con algo. Hay quienes lo usan con clorhexidina también, que es menos irritante. Es cuestión de gustos. Lo que hay que usar es muy poco y sobre todo limpiar bien el conducto o una asepsia exquisita y seguir las consecuencias, pues, de la consolidación con una obturación tridimensional. Ese es el éxito del tratamiento de conductos. Mil gracias por esta invitación al señor decano, Raúl Rotetano. Es un honor para mí estar con ustedes ahora. Bien, hemos tenido la presencia hoy del doctor Juvenal González de Peralta, ¿no? Ha tocado el tema manejo de problemas infecciosos con terapia endodónica. Me gustaría, por favor, al señor José Rosas, que me pase para mencionar el próximo ponente que va a ser, por favor, si me fuera tan amable, agradeciéndole nuevamente al doctor Juvenal González de Peralta por haber venido el día de hoy. Interesante el tema que él ha tocado sobre el manejo de procesos infecciosos con terapia endodónica, porque esto ha permitido, digamos, que los profesionales de odontología puedan tener la presencia acá del doctor, ¿no? Una vez más, con noticias, que también todos los odontólogos, llega a través de ustedes, a través de su página web www.tvcop.org.pe y bueno, como todos los jueves tendremos ahora al doctor Samuel Allín. El tema va a ser exodoncia de terceros molares incluidos. Bien, el día de este jueves no, sino el otro jueves, Samuel Allín, exodoncia de terceros molares incluidos. Y bien, nuevamente damos las gracias acá al maestro, y mañana se ha comprometido a estar con nosotros también Juvenal González de Peralta. El doctor nos ha comprometido a estar mañana para hablar un poquito, ya no de su tema tanto, sino también ustedes también van a poder participar, no para hablar sobre la historia de la odontología. ¿Sí, no, doctor? ¿Cómo no? Con mucho gusto, va a ser un gusto. ¿A qué hora será? Mañana a las 12 del día, ¿le parece? A esa hora está bien, está muy bien. Bien, sí, hay que hablar un poquito, yo no sé, doctor, acá detrás de cámara, hay que hablar un poquito sobre usted y la odontología, porque es muy importante. Los odontólogos, digamos, ahora que ejercen mayormente, uno no conoce cómo ha sido la historia de la odontología.
Bien, esto es todo por el día de hoy. Le agradecemos a todos los odontólogos que nos han permitido entrar a su casa, a sus hogares, a sus centros de labores, y agradecemos nuevamente a través de TV Noticias, el canal de todos los odontólogos. Esto será hasta el día de hoy y mañana continuaremos con la transmisión. Esto se va a repetir, el ingeniero José Rosas va a retransmitir estos momentos esta conferencia para que la gente que no ha visto lo pueda ver. Bien, en la parte técnica José Rosas Portillo, ¿no? En la parte de la coordinación periodística Carmen González Palomares, y el que le habla José Guillermo Mendoza. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Bien, sigamos en la programación con Pepe Rosas, acá con TV Noticias, el canal de todos los odontólogos del Perú. Bien, buenas noches y continuamos con la programación. Adelante, Pepe Rosas. En Telecom Noticias nos ven así. Un saludo a los amigos de Telecom Noticias. Bueno, saludamos a Telecom Noticias. Felicitaciones a Telecom Noticias. Un saludo por supuesto a todos los odontólogos y todos los técnicos y todo lo que incluya el Colegio Odontológico. Saludos a todos los amigos odontólogos, un abrazo para todos y los felicito por la forma como están trabajando. Un saludo a Telecom Noticias y a través de ella a todos los odontólogos del Perú. En Latinoamérica también. El canal que ustedes tienen, que me parece formidable, no hay en Venezuela que tenga recursos, porque es un vehículo de divulgación permanente de información. Un saludo a TV Noticias desde la Red Odontológica Comunitaria Argentina para todos los amigos y colegas peruanos. Y en los eventos importantes estamos presentes. En TV Noticias las entrevistas importantes marcan la pauta del día. Bienvenidos a TV Noticias, el canal de todos los odontólogos del Perú. Y felicitaciones por la inauguración de este nuevo espacio que va a abrir justamente un nuevo escenario, nuevas puertas a discusión de temas de la profesión, que es lo que necesitamos muchas veces más allá, además de conversar sobre los temas odontológicos que tan importantes son. Telecom Noticias, un canal de todos los odontólogos. Finalmente quiero agradecer a todos ustedes por haber permitido ingresar a su casa, a su hogar.